Al tomarse unas vacaciones en un resort de lujo, el millonario quedó paralizado al ver a la camarera. Era idéntica a su amada desaparecida hace 24 años. El cielo de Ciudad de México amanecía gris y pesado, como si presagiara lo que estaba a punto de ocurrir en la sala de juntas, ubicada en el último piso del imponente edificio Montalbán. Andrés Montalbán, un hombre de 57 años cuya presencia imponía tanto respeto como temor, ajustó su corbata de seda italiana mientras observaba los rascacielos a través del ventanal. «Señores, la expansión hacia Europa no es negociable». Su voz resonó con la autoridad de quien ha convertido cada palabra en oro durante décadas. Los números no mienten, y yo tampoco lo hago. Frente a él, 5 inversores intercambiaban miradas de preocupación. La propuesta era arriesgada. 200 millones de euros para abrir resorts de lujo en la costa mediterránea española. Uno de ellos, un hombre robusto con bigote entrecano, se atrevió a cuestionar: «Con todos mis respetos, Andrés, el mercado europeo está saturado y la inestabilidad económica actual». Montalbán golpeó la mesa con la palma abierta, interrumpiéndolo. «Saturado para los mediocres», exclamó, sintiendo una súbita presión en las sienes. «Mi padre construyó este imperio desde cero mientras todos le decían que era imposible. Vosotros solo sabéis hablar de riesgos. Yo hablo de visión». Fue entonces cuando sintió el primer síntoma, un hormigueo extraño en su brazo izquierdo. Intentó ignorarlo, como había hecho con tantas cosas a lo largo de su vida, pero el zumbido en sus oídos empezó a intensificarse. Las palabras de los inversores comenzaron a distorsionarse mientras una niebla invadía su visión periférica. «¿Estás bien, Andrés?», preguntó alguien. De repente, un relámpago de dolor atravesó su cabeza. Las luces de la sala se volvieron cegadoras. Andrés intentó sostenerse de la mesa, pero su mano no respondió. Las caras de preocupación a su alrededor se desdibujaron mientras una imagen inesperada aparecía en su mente. Una joven de pelo negro azabache sonriendo entre flores. «Estrella», pensó, antes de que su cuerpo se desplomara contra la alfombra persa. «Llamada a una ambulancia», gritó alguien, mientras Andrés quedaba sumido en la oscuridad. El repiqueteo del monitor cardíaco fue lo primero que escuchó al recuperar la consciencia. Una habitación blanca y aséptica había reemplazado su elegante despacho. A su lado, una mujer de unos 50 años con un impecable traje sastre color burdeos miraba su móvil con impaciencia. «Por fin despiertas», dijo Isabela Montalbán, guardando su teléfono. «Has causado un escándalo innecesario». Andrés intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo. Un hombre con bata blanca y gafas de montura metálica negó con la cabeza. «Quieto, amigo mío», advirtió el doctor Héctor Valdés, con una familiaridad que solo 30 años de amistad permitían. «Has sufrido un ictus leve, pero podría haber sido mucho peor». «¿Cuánto tiempo?», balbuceó Andrés, notando la lengua pastosa. «3 días», respondió Isabela, arreglándose una pulsera de brillantes. «Hemos cancelado la junta directiva de mañana y he pospuesto la firma con los japoneses». Andrés cerró los ojos. No era el trabajo lo que le preocupaba, era aquella imagen, tan nítida como si hubiera ocurrido ayer, Estrella sonriendo en el jardín de la mansión familiar, con las manos manchadas de tierra y una orquídea silvestre entre los dedos. «Has tenido suerte», continuó Héctor revisando los monitores, «pero esto es una señal clara. Tu cuerpo te está diciendo que necesitas parar». Isabela asintió con una determinación que no admitía réplicas. «Ya está todo arreglado. Pasarás un mes en nuestro resort de Acapulco», dictaminó ella. «Yo me encargaré de todo aquí. No puedo permitirme un mes de...». «No es negociable», le interrumpió Isabela, utilizando contra él las mismas palabras que tanto le gustaba emplear. «Ya he hablado con la Junta. Están de acuerdo en que necesitas recuperarte. Además», añadió, suavizando ligeramente el tono, «el resort necesita supervisión tras las últimas reformas». Andrés se limitó a asentir, demasiado cansado para discutir. Quizás un cambio de aires le vendría bien. Últimamente, los recuerdos y las pesadillas se habían intensificado, como si algo dentro de él intentara emerger a la superficie. Después de décadas sumergido, el helicóptero sobrevolaba la costa mexicana, mientras Andrés contemplaba el intenso azul del Pacífico. Hacía años que no visitaba personalmente el Montalbán Paradise Resort, la joya de su cadena hotelera. Desde el aire,
Los jardines tropicales que rodeaban las villas privadas parecían un oasis de vida. «Estamos llegando, señor», informó el piloto. Cuando aterrizaron en el helipuerto privado, el gerente del hotel y varios empleados ya esperaban formados para recibirle. El protocolo era siempre el mismo: sonrisas ensayadas, informes preparados y adulación calculada. Andrés lo detestaba, pero era el precio del poder. «Bienvenido, señor Montalbán», saludó el gerente. «Es un honor tenerle con nosotros. Todo está preparado según las instrucciones de la señora Isabela». Andrés recorrió las instalaciones acompañado por la comitiva, escuchando distraídamente las explicaciones sobre las recientes renovaciones. Su mente vagaba hacia los jardines, donde varios trabajadores se afanaban entre la vegetación exuberante. «Los jardines parecen diferentes», comentó, interrumpiendo al gerente. «Ah, sí», respondió este con entusiasmo. «Hemos contratado a una especialista local en botánica tropical. Ha transformado los espacios verdes en auténticos jardines terapéuticos. Los huéspedes están encantados». Algo en aquella información captó la atención de Andrés. Quizás era la palabra terapéuticos. O tal vez la forma en que las flores parecían dispuestas siguiendo un patrón que le resultaba extrañamente familiar. Cuando llegaron a la villa presidencial, Andrés despidió a todos con un gesto seco. «Necesito descansar», dijo. Y no era mentira. El viaje le había agotado más de lo que esperaba. Una vez solo, se sirvió un whisky sin hielo y salió a la terraza privada. Desde allí podía contemplar la playa y, a su derecha, parte de los jardines centrales del resort. Algo en la disposición de las plantas le provocaba una extraña sensación de déjà vu. Decidió bajar a los jardines antes de la cena. Necesitaba estirar las piernas y, aunque no lo admitiría, sentía curiosidad por aquel nuevo diseño botánico. Caminó lentamente entre caminos de piedra blanca flanqueados por heliconias y bugambillas. El aire estaba impregnado de aromas tropicales y el sonido relajante del agua fluyendo en pequeñas cascadas decorativas. Fue entonces cuando la vio. Una joven mujer de unos 30 años, con uniforme de camarera del hotel, recogía unas flores caídas cerca de una fuente. Su largo cabello negro estaba recogido en una trenza, pero lo que paralizó a Andrés fue su perfil. Por un instante aterrador, creyó estar viendo un fantasma. «Estrella», pensó. Mientras un sudor frío recorría su espalda, la mujer, como si hubiera sentido su mirada, se giró lentamente. Sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron con los de Andrés a través de la distancia. En ese preciso momento, algo se quebró en la mente del empresario. Imágenes fragmentadas invadieron su conciencia. Una joven sonriendo entre orquídeas, lágrimas rodando por mejillas sonrojadas, una discusión acalorada con su padre, un medallón de plata con una inscripción en latín, sangre en sábanas blancas, un llanto de bebé. Andrés se tambaleó, apoyándose en una columna para no caer. Su corazón latía desbocado y la respiración se volvió errática. La joven, alarmada, dio un paso hacia él. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó con genuina preocupación. Su voz, incluso su voz, le resultaba dolorosamente familiar. Andrés abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, un ataque de pánico lo invadió, nublando su vista y debilitando sus piernas. Lo último que vio antes de que todo se oscureciera fue a la joven corriendo hacia él mientras gritaba pidiendo ayuda, con una pequeña cicatriz en su antebrazo derecho, idéntica a la marca de nacimiento que Estrella tenía hace más de 30 años. «Andrés, Andrés, despierta», la voz sonaba distante. Como si atravesara un túnel, lentamente, Andrés abrió los ojos, encontrándose en la cama de su villa. El doctor del resort, un hombre joven con expresión preocupada, le examinaba las pupilas con una pequeña linterna. «Ha sufrido un ataque de ansiedad, señor Montalbán», explicó el médico guardando su instrumental. «No es extraño después de un ictus. Le recomendaría una consulta con un especialista». Andrés se incorporó con dificultad, notando una punzada en las sienes. «No necesito ningún loquero», gruñó, ajustándose la bata. «Solo fue un mareo». El gerente del hotel, visiblemente nervioso por el incidente, carraspeó desde el umbral de la puerta. «Señor Montalbán, lamento profundamente lo ocurrido.
Si prefiere que la camarera no vuelva a... «¿La camarera?», interrumpió Andrés, recordando de golpe. «¿Dónde está ella?». «La mandé a casa», respondió el gerente. «Estaba muy alterada por lo sucedido y... quiero hablar con ella mañana», ordenó Andrés con un tono que no admitía réplica. «¿Cómo se llama?». «Marina Suárez, señor. Lleva casi 2 años con nosotros». Aquella noche, tumbado en la oscuridad de su habitación, el sueño eludía a Andrés. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella joven superpuesto al de Estrella. ¿Cómo era posible aquel parecido y aquella marca en su brazo, idéntica a la de Estrella? Finalmente, el agotamiento venció a la inquietud y se sumergió en un sueño intranquilo. Estaba en los jardines de la mansión familiar. El sol del atardecer bañaba las copas de los árboles con luz dorada. Ella corría descalza entre los rosales, riendo. Su pelo azabache ondeaba como una bandera oscura contra el cielo anaranjado. «Andrés», lo llamaba Estrella, con aquella voz que era música. «Mira lo que he encontrado». Entre sus manos morenas, una orquídea silvestre de un blanco inmaculado, tan rara como hermosa. «Es como tú», le decía él, Ley, rodeando su cintura. Única en el mundo, la escena cambiaba súbitamente. Ya no estaban en el jardín, sino en su habitación. Voces airadas llegaban desde el despacho de su padre. «No permitiré que mi hijo tire su futuro por la borda por una jardinera», tronaba la voz de don Rogelio Montalbán. Estrella lloraba silenciosamente, mientras Andrés la abrazaba, jurándole que nada ni nadie los separaría. «Vamos a tener un hijo», susurraba ella entre lágrimas. «Quiero que lo sepas antes de que...». La imagen se distorsionaba. Ahora veía a Estrella tendida en una cama, sangre manchando las sábanas blancas. Un llanto de bebé. Isabela discutiendo con alguien en voz baja. Hay que deshacerse de ella. ¿De quién hablaban? ¿De Estrella? ¿Del bebé? Andrés despertó sobresaltado, empapado en sudor. El reloj digital marcaba las 4:23 a.m. Se levantó y caminó hasta el ventanal, desde donde podía ver la playa bajo la luz plateada de la luna. ¿Qué significaban aquellos sueños? Parecían más recuerdos que fantasías, pero era imposible. Estrella había desaparecido hace 33 años, y nunca hubo un bebé. ¿O sí? Al amanecer, sonó su teléfono. Era Isabela. «¿Cómo te encuentras?», preguntó con un tono neutro, profesional. «Bien», mintió Andrés, masajeándose las sienes. «Solo cansado. El gerente me ha llamado, me ha contado lo de tu episodio. Por supuesto que lo había hecho. Nadie en su empresa se atrevería a ocultarle nada a Isabela. No fue nada», respondió secamente. «Un simple mareo». Hubo un silencio incómodo antes de que ella continuara. «Héctor va a enviarte medicación adicional. Quiere que sigas un nuevo tratamiento. No necesito más pastillas». «Andrés». El tono de Isabela se endureció. «No estás en posición de discutir esto. Tu salud es prioritaria. La empresa necesita que te recuperes completamente. La empresa. Siempre la empresa. Nunca yo te necesito o me preocupa tu bienestar». 30 años de matrimonio y seguían hablando como socios comerciales. «Como quieras», cedió él, demasiado agotado para discutir. En otro punto del resort, Marina Suárez preparaba el desayuno para su hijo Mateo, en el pequeño apartamento que compartían en la zona de viviendas para empleados. El niño de 8 años, de pelo oscuro y ojos vivaces, devoraba sus cereales mientras leía un libro sobre plantas. «Vas a llegar tarde, cariño», advirtió Marina, recogiendo su largo cabello en una trenza. «Mamá, ¿crees que la doctora García dirá que ya estoy mejor?», preguntó Mateo, tocándose inconscientemente el pecho. Marina contuvo un suspiro. Su hijo sufría una enfermedad cardíaca congénita que requería constante monitoreo. Hasta ahora, habían conseguido mantenerla bajo control con medicación, pero los últimos resultados no eran alentadores. «Ya veremos lo que dice», respondió con una sonrisa forzada. «Ahora, termina tu desayuno. Doña Lupe te llevará al colegio mientras yo voy a trabajar». Cuando el niño salió, Marina se permitió un momento de debilidad. Abrió un cajón y sacó el sobre con el último informe médico. Las palabras «intervención quirúrgica urgente»
y la cifra astronómica del presupuesto la golpearon como un martillo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mercedes, su supervisora. «Marina, ¿cómo estás?», preguntó con evidente preocupación. «Menudo susto ayer con el jefazo, ¿eh?» «Estoy bien, gracias. ¿Se sabe algo de su estado?» «Está perfectamente, pero hay algo más». Mercedes bajó la voz. «Ha preguntado específicamente por ti. Quiere verte esta mañana en su villa». El corazón de Marina dio un vuelco. ¿El dueño del Imperio Montalbán quería verla? ¿Por qué? Debe ser para agradecerte que le ayudaras ayer, conjeturó Mercedes. Oye, esta podría ser tu oportunidad. Quizás podrías mencionarle tu situación con Mateo, ya sabes. Ese hombre tiene más dinero que Dios. No, Merce, respondió Marina tajantemente. No voy a usar a mi hijo para pedir caridad. No es caridad, es ayuda, insistió su amiga. Y la necesitas desesperadamente. En el centro médico del resort, el doctor Héctor Valdés examinaba personalmente los resultados de los últimos análisis de Andrés. Había volado desde Ciudad de México esa misma mañana, alarmado por los informes del gerente. ¿Dice que mencionó a Estrella?, preguntó a la enfermera que lo asistía, una joven de aspecto inteligente llamada Paulina. Según el informe, murmuró ese nombre durante el episodio, confirmó ella mientras preparaba una bandeja con medicamentos. Es importante. Héctor se quitó las gafas y las limpió meticulosamente, ganando tiempo para pensar. Antiguas historias, respondió vagamente. Modifica esta prescripción, aumenta la dosis de ansiolíticos y añade esto. Anotó el nombre de un fármaco en el expediente. Paulina leyó la nueva medicación y frunció el ceño. Doctor, esto es un inhibidor de la memoria a corto plazo. ¿Está seguro de que...? Soy su médico desde hace 30 años, interrumpió Héctor con dureza. Sé lo que necesita. Una vez solo. Héctor marcó un número en su móvil. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos cuando respondieron al otro lado. Está comenzando a recordar, y hay algo más. Una camarera. Parece que le ha impresionado. La voz fría de Isabela Montalbán respondió. Encárgate de la medicación. Yo me ocuparé de la camarera. Marina se detuvo frente a la puerta de la villa presidencial, ajustándose nerviosamente el uniforme. Respiró hondo y llamó. Andrés Montalbán abrió personalmente, algo inusual para un hombre de su posición. Vestía casualmente, pero incluso así, irradiaba poder y autoridad. Sin embargo, había algo más en su mirada, una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública. Señorita Suárez, pase, dijo, haciéndose a un lado. Gracias por venir. Marina entró con cautela. La villa era impresionante, con ventanales del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas del océano. Quería agradecerle personalmente por su ayuda ayer, continuó Andrés, observándola con una intensidad perturbadora, y disculparme por asustarla. No tiene que agradecerme, señor Montalbán, respondió ella, incómoda bajo su escrutinio. ¿Se encuentra mejor? Andrés asintió distraídamente, como si su mente estuviera en otro lugar. Después de un silencio incómodo, preguntó abruptamente. ¿Esa marca en su brazo es de nacimiento? Marina se miró instintivamente el antebrazo derecho, donde una pequeña marca con forma de media luna destacaba sobre su piel morena. Sí, la tengo desde siempre, respondió, confundida por la pregunta. Mi abuela Consuelo decía que era una señal de buena suerte. Algo cambió en la expresión de Andrés al escuchar aquello. Una mezcla de sorpresa y reconocimiento cruzó su rostro. «Su abuela», murmuró. «¿Vive aún?» «No, falleció hace 3 años», respondió Marina, cada vez más desconcertada por el rumbo de la conversación. Andrés parecía querer decir algo más, pero en ese momento sonó su teléfono. Al ver la pantalla, su expresión se endureció. «Debo atender esta llamada», dijo. «Pero me gustaría continuar nuestra conversación. Tengo entendido que usted posee conocimientos especiales sobre plantas medicinales». Marina asintió, sorprendida. «Es solo un pasatiempo. Mi abuela me enseñó. Me interesa mucho ese tema», afirmó Andrés. «Quizás podría mostrarme los jardines terapéuticos mañana». Cuando Marina salió de la villa, sentía que algo extraño estaba sucediendo. ¿Por qué el poderoso Andrés Montalbán se interesaba tanto en ella y en su marca de nacimiento? Lo que no sabía era que, desde una distancia prudencial,
Una mujer mayor con sombrero de jardinera y grandes gafas de sol había observado toda la escena con angustia creciente. La mañana se presentó luminosa en Acapulco. Andrés caminaba por los senderos del jardín, esperando a Marina. Apenas había dormido, acosado por sueños fragmentados, donde Estrella aparecía una y otra vez, siempre alejándose, siempre inalcanzable. Se había levantado al amanecer, rechazando la nueva medicación que Héctor había enviado. Algo en su interior le decía que necesitaba mantener la mente clara. «Buenos días, señor Montalbán». La voz de Marina lo sacó de sus pensamientos. Vestía su uniforme de camarera, pero llevaba un pequeño bolso de tela cruzado. «Buenos días», respondió él, estudiando nuevamente su rostro a la luz del sol. «¿Comenzamos el recorrido?» Marina asintió, visiblemente nerviosa. Comenzaron a caminar por los senderos, mientras ella le explicaba la disposición del jardín. «Este sector está organizado según principios de cromoterapia», explicó, señalando un área donde predominaban flores de tonos azules y violetas. Los colores fríos inducen a la calma y la reflexión. Andrés la escuchaba fascinado, no tanto por la información, sino por la pasión con que la transmitía. Su conocimiento era profundo, casi académico, impropio de alguien sin educación formal en botánica. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó. Genuinamente intrigado, Marina sonrió con nostalgia. «Mi abuela Consuelo era una auténtica sabia, aunque nunca pisó una universidad. Conocía cada planta, sus propiedades, sus ciclos. Decía que nuestras manos tenían memoria para la tierra». Aquel comentario provocó un escalofrío en Andrés. Estrella solía decir exactamente lo mismo. Continuaron el recorrido hasta llegar a un pequeño invernadero ubicado en una esquina discreta del jardín. «Este es mi rincón especial», confesó Marina, abriendo la puerta. «El señor López, el jardinero jefe, me permite cultivar algunas especies medicinales aquí». El interior era un oasis de vida y aromas. Pequeñas macetas etiquetadas meticulosamente albergaban plantas de diversos tamaños y colores. Andrés respiró profundamente, embriagado por la fragancia. «Impresionante», murmuró, acercándose a una planta de delicadas flores blancas. «Esta es jazmín estrella», completó Marina. «Sus propiedades calmantes son excepcionales». Andrés se quedó inmóvil. Aquella había sido la flor favorita de Estrella. La coincidencia era demasiado perturbadora. «¿Le ocurre algo?», preguntó Marina, preocupada por su expresión. «No, solo me has recordado a alguien que conocí hace mucho tiempo», respondió él con voz ronca. «Alguien que también amaba las plantas». Marina lo observó con curiosidad, pero no preguntó más. En su lugar, le mostró una pequeña planta de aspecto insignificante. «Esta es especial. Estoy experimentando con sus propiedades para tratar afecciones cardíacas». La mención despertó la curiosidad de Andrés. «¿Tienes un interés particular en enfermedades del corazón?». Un velo de tristeza cubrió momentáneamente el rostro de Marina. «Mi hijo, Mateo, tiene una cardiopatía congénita», respondió con voz queda. «Los tratamientos convencionales son efectivos, pero también busco alternativas naturales que complementen su medicación». Andrés sintió una inexplicable opresión en el pecho. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «¿Es grave? Requiere una intervención quirúrgica», explicó ella intentando mantener la compostura. «Pero es complicado». Andrés comprendió inmediatamente. Era una cuestión económica. Un simple gesto suyo podría solucionar aquel problema, pero intuía que Marina era demasiado orgullosa para aceptar caridad. «Algún día me gustaría conocer a tu hijo», dijo en su lugar. «Parece un niño especial». La conversación fue interrumpida por la llegada de una mujer mayor que trabajaba en los jardines. Llevaba un sombrero de ala ancha y grandes gafas de sol que ocultaban gran parte de su rostro. «Disculpen la interrupción», dijo con voz suave, casi musical. «Necesito recoger algunas hierbas». Marina sonrió con afecto. «Señor Montalbán, le presento a Magdalena. Es nuestra experta en plantas autóctonas». La mujer hizo un gesto breve con la cabeza, evitando mirarlo directamente. «Un honor conocerlo, señor», murmuró, mientras se apresuraba a recoger lo que necesitaba. Había algo extraño en aquella mujer, pensó Andrés. Algo familiar en su forma de moverse, en la cadencia de su voz que despertaba ecos lejanos en su memoria.
Cuando Magdalena salió apresuradamente, Andrés preguntó: ¿Siempre es tan esquiva? Marina se encogió de hombros. Es muy reservada. Lleva años trabajando aquí, pero nadie sabe mucho sobre ella. Mi abuela la conocía, creo. Siempre fue amable conmigo. En la clínica privada del resort, Paulina organizaba meticulosamente los medicamentos que debía llevar a la villa presidencial, la prescripción del DDR. Valdés la tenía preocupada. Conocía todos aquellos fármacos. Trabajaba como enfermera desde hacía 5 años y jamás había visto una combinación semejante para un paciente con los síntomas descritos. Preparando el cóctel para Montalbán, la voz del DR, Valdés la sobresaltó. «Sí, doctor», respondió, cerrando la caja de medicamentos. «Aunque tengo algunas dudas sobre...» «Limítate a seguir mis indicaciones», la interrumpió él, ajustándose las gafas. «Hay aspectos del historial médico del señor Montalbán que desconoces». Paulina asintió, pero algo en su interior se revelaba. Decidió que investigaría por su cuenta. «Por cierto», añadió Héctor con aparente desinterés, «¿sabes si ya habló con la camarera, Marina Suárez?» «No lo sé, doctor», respondió Paulina, intrigada por el interés. «¿Es importante?» «Simple curiosidad», dijo él, restándole importancia. Cuando el doctor se marchó, Paulina miró pensativa la caja de medicamentos. Algo no encajaba en todo aquello. Esa misma tarde, Andrés tenía una videollamada con el DR. Fernando Ibarra, un reconocido neurólogo especializado en memoria traumática, había solicitado la consulta sin informar a Héctor ni a Isabela. «Según lo que me describe, señor Montalbán», decía el especialista desde su despacho en Barcelona, «podríamos estar ante un caso de memoria disociativa traumática». «¿Qué significa exactamente?», preguntó Andrés. «La mente humana tiene mecanismos de defensa extraordinarios», explicó el doctor. «Cuando sufrimos un trauma severo, a veces suprime los recuerdos relacionados para protegernos. El ictus podría haber dañado temporalmente ese muro mental, permitiendo que fragmentos del pasado emerjan a la superficie». Andrés reflexionó sobre aquellas palabras. ¿Y cómo puedo recuperar esos recuerdos completamente? La pregunta más importante sería: ¿está seguro de querer hacerlo?, respondió el neurólogo con cautela. Los recuerdos fueron suprimidos por una razón. Recuperarlos podría ser doloroso. Necesito saber la verdad, afirmó Andrés con determinación. Estos fragmentos, estas visiones, están volviéndome loco. El DR. Ibarra asintió comprensivamente. En ese caso, recomendaría suspender cualquier medicación que afecte a las funciones cognitivas o la memoria. Podríamos iniciar sesiones de terapia regresiva y Andrés ni siquiera estaba escuchando. Su atención había sido captada por algo en la ventana. Desde la terraza de su villa podía ver el jardín, y allí estaba nuevamente la extraña jardinera, Magdalena, observando en dirección a él. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer desapareció rápidamente entre los arbustos. «Disculpe, doctor», interrumpió. «Necesito atender un asunto urgente. Seguiremos esta conversación más tarde». Cortó la llamada y se dirigió apresuradamente hacia el jardín, decidido a interceptar a aquella misteriosa mujer. Pero cuando llegó, ella ya se había esfumado. En su lugar, encontró a un niño de unos 8 años sentado en un banco, leyendo un libro sobre plantas. Al verlo, el pequeño levantó la mirada. Andrés sintió una sacudida al encontrarse con aquellos ojos oscuros y profundos que le resultaban inquietantemente familiares. «Hola», saludó el niño educadamente. «¿Es usted el dueño de este hotel?», Andrés asintió, estudiando su rostro. El parecido con Marina era evidente, pero había algo más, algo en la forma de su mentón, en la curva de sus cejas. «Tú debes ser Mateo», dijo, sentándose a su lado. «Tu madre me ha hablado de ti». El niño sonrió, revelando un hoyuelo en la mejilla izquierda idéntico al que don Rogelio, el padre de Andrés, había tenido, un rasgo familiar que se repetía generación tras generación. «¿Le gustan las plantas?», preguntó Mateo, mostrándole su libro. «Estoy aprendiendo sobre las que pueden ayudar a mi corazón». Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible? ¿Podría este niño? «Mateo», la voz de Marina interrumpió sus pensamientos. «Te he dicho que me esperes en la cafetería». «Lo siento, mamá», se disculpó el niño. «Quería ver las nuevas plantas del jardín». Marina miró a Andrés con evidente incomodidad. «Señor Montalbán, espero que Mateo no le haya molestado». «En absoluto»,
respondió él, levantándose. De hecho, estábamos teniendo una conversación fascinante sobre botánica medicinal. Mientras madre e hijo se alejaban, Andrés permaneció inmóvil, observándolos. Una certeza perturbadora comenzaba a formarse en su mente. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a cualquier cosa para obtenerlas. Los días siguientes, Andrés se sumergió en una investigación discreta pero meticulosa. Utilizando sus contactos, solicitó información sobre el pasado de Marina sin levantar sospechas. Los resultados preliminares confirmaron lo que ella le había contado. Criada por Consuelo Ramírez en un pequeño pueblo costero, madre soltera de un niño con problemas cardíacos. Pero más allá de eso, el rastro se desvanecía. No había certificado de nacimiento oficial, solo un registro tardío tramitado cuando Marina tenía casi 3 años. Mientras tanto, Andrés había comenzado a olvidar tomar la medicación que Héctor le enviaba religiosamente. En su lugar, seguía las recomendaciones del DR, Ibarra mediante videollamadas secretas. Las sesiones resultaban agotadoras pero efectivas. Fragmentos de memoria comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Aquella mañana, sentado en la terraza de su villa, Andrés repasaba mentalmente lo que había recordado: su romance con Estrella, hija de los jardineros de la mansión familiar, la férrea oposición de su padre, la noticia del embarazo. Pero después, todo se volvía confuso. Recordaba vagamente una discusión violenta con don Rogelio, y luego, nada, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras del libro de su vida. El timbre de la villa interrumpió sus pensamientos. Era Paulina, la enfermera, con su dosis diaria. «Buenos días, señor Montalbán», saludó con profesionalidad. «Le traigo su medicación». Andrés observó la bandeja con pastillas de diversos colores. «Gracias, Paulina. Puedes dejarla ahí». Cuando la joven se disponía a salir, Andrés la detuvo. «Disculpa, tengo curiosidad. ¿Qué contiene exactamente esta medicación?». Paulina vaciló, visiblemente incómoda. «Son los fármacos prescritos por el DR. Valdés para su recuperación post-ictus», respondió evasivamente. «Eso ya lo sé», insistió Andrés. «Pregunto por los componentes específicos y sus efectos». La enfermera miró hacia la puerta, como calculando una vía de escape. «Debería consultar eso directamente con el doctor Valdés. Te lo pregunto a ti». La voz de Andrés adquirió un tono más autoritario. «¿Hay algo en esta medicación que afecte a la memoria o las funciones cognitivas?». El silencio de Paulina fue más elocuente que cualquier respuesta. «Ya veo», murmuró Andrés. «Gracias por tu honestidad». Silenciosa, cuando la enfermera se marchó, Andrés tiró las pastillas por el inodoro, como venía haciendo desde hacía días. Algo extraño estaba ocurriendo, y comenzaba a sospechar que Héctor no era simplemente su médico, sino parte del problema. En el pequeño apartamento de empleados, Marina preparaba la merienda para Mateo mientras revisaba por enésima vez las facturas médicas. Necesitaba desesperadamente un milagro financiero. «¿Cuándo volveremos a visitar a la doctora García?», preguntó Mateo mordisqueando una galleta. «La semana que viene». «Cariño», respondió ella, cerrando apresuradamente la carpeta de facturas. «¿Cómo te has sentido hoy?». Antes de que el niño pudiera responder, sonó el timbre. Marina abrió la puerta, sorprendida al encontrarse con Mercedes, su supervisora. «Traigo noticias», anunció con una sonrisa enigmática. «El señor Montalbán ha solicitado tu presencia esta tarde en el jardín central. Parece que quiere discutir alguna propuesta relacionada con tus conocimientos botánicos». El corazón de Marina dio un vuelco. Una propuesta. Quizás era la oportunidad que necesitaba. «¿A qué hora?», preguntó, tratando de mantener la calma. «A las 5. ¿Y yo que tú? Me pondría guapa», cuando Mercedes se marchó. Marina se apresuró a buscar algo apropiado para vestir. No tenía muchas opciones. Su guardarropa era tan limitado como su presupuesto. Finalmente se decidió por un sencillo vestido azul, el único que no formaba parte de su uniforme de trabajo. «¿Vas a salir, mamá?», preguntó Mateo. «Solo por un rato», respondió ella, trenzándose el cabello frente al espejo. «La señora Lupe vendrá a quedarse contigo». Mientras se preparaba, Marina tocó instintivamente el medallón que siempre llevaba oculto bajo la ropa. Era su amuleto, un regalo de su abuela Consuelo antes de morir. Lo sacó y lo contempló, una pieza antigua de plata con una inscripción en latín y, en su interior,
Una pequeña foto descolorida de una pareja joven. Cuídalo siempre, le había dicho Consuelo. Es tu herencia, tu pasado. Tu medallón es bonito, observó Mateo, que se había acercado silenciosamente. ¿Por qué nunca lo llevas fuera? Marina sonrió, guardándolo nuevamente bajo su vestido. Porque los tesoros más valiosos se llevan cerca del corazón, respondió, besando su frente. A las 5 en punto, Marina llegó al jardín central. Andrés ya la esperaba, impecablemente vestido con ropa casual pero elegante. Gracias por venir, saludó él, invitándola a sentarse en un banco rodeado de bugambillas. He estado pensando en nuestra conversación sobre botánica medicinal. Marina asintió, nerviosa pero expectante. El resort podría beneficiarse de un programa formal de jardines terapéuticos, continuó Andrés. Estoy considerando crear un puesto específico para desarrollar este concepto, y creo que tú serías la candidata ideal. Los ojos de Marina se iluminaron. Sería un sueño hecho realidad, respondió con sinceridad. Siempre he querido aplicar mis conocimientos de forma profesional. Hay más, añadió Andrés. El puesto incluiría una beca para que puedas formarte académicamente en botánica medicinal. Sé que tienes potencial para... Se interrumpió bruscamente. Su mirada se había fijado en algo que asomaba por el cuello del vestido de Marina. Un destello metálico. ¿Qué es eso?, preguntó con voz apenas audible. Marina, confundida, siguió su mirada y se dio cuenta de que su medallón se había deslizado fuera de su escondite. «Oh, esto», dijo, sacándolo completamente, «es un regalo de mi abuela». Andrés extendió la mano temblorosa. «¿Puedo...?» Con cierta vacilación, Marina se quitó la cadena y se la entregó. Al contacto con el medallón, Andrés sintió que el mundo se detenía. Lo reconocería en cualquier parte. Él mismo lo había mandado hacer. Hace más de 30 años, como regalo para Estrella cuando supo del embarazo, con dedos temblorosos, abrió el medallón. En su interior, tal como recordaba, había una fotografía, él y Estrella, sonriendo en los jardines de la mansión, y la inscripción en latín, Amor vincit omnia, el amor lo vence todo. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz ronca, luchando por mantener la compostura. Marina, alarmada por su reacción, respondió con cautela. Era de mi abuela Consuelo, me lo dio antes de morir, dijo que pertenecía a mi verdadera madre. ¿Tu verdadera madre?, Andrés levantó la mirada, perplejo. Marina dudó. Mi abuela me confesó en su lecho de muerte que me había adoptado, que mi madre biológica había muerto, pero que me amaba profundamente. No sé nada más. Andrés cerró los ojos, abrumado por la revelación. No cabía duda. Marina era la hija de Estrella, pero era también su hija. Todo indicaba que sí, pero ¿cómo era posible? Le habían dicho que el bebé había muerto junto con Estrella. Alguien había mentido. Alguien había orquestado una elaborada farsa para separarlos, para ocultar la existencia de su hija. Señor Montalbán, ¿se encuentra bien? La voz preocupada de Marina lo trajo de vuelta a la realidad. Sí, disculpa, respondió, devolviéndole el medallón. Es solo que... me ha recordado a algo que perdí hace mucho tiempo. Marina lo observaba con creciente inquietud. La reacción de Andrés era desproporcionada para un simple medallón antiguo. ¿Conoció usted a mi madre?, preguntó súbitamente. Siguiendo una corazonada, Andrés la miró intensamente, debatiéndose entre la verdad y la prudencia. Necesitaba más pruebas, más certezas antes de revelar algo que podría alterarlo todo. Quizás, respondió finalmente, pero hay muchas piezas que aún debo encajar. En ese momento, la voz de Isabela Montalbán resonó a sus espaldas, fría como el acero. Vaya, qué escena tan íntima. Ambos se volvieron sorprendidos. Isabela avanzaba hacia ellos con pasos firmes, elegantemente vestida, y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Querido, no esperaba encontrarte en tan agradable compañía, continuó, su voz destilando sarcasmo. ¿No me presentas a tu amiga? Andrés se levantó, repentinamente tenso. Isabela, ella es Marina Suárez, experta en botánica medicinal. Marina, mi esposa. Isabela extendió una mano enjollada hacia la joven, evaluándola con mirada crítica. Encantada, dijo sin el menor atisbo de sinceridad.
Mi marido siempre ha tenido debilidad por las flores exóticas. Marina estrechó brevemente su mano, incómoda ante la hostilidad apenas velada. El señor Montalbán me estaba ofreciendo un puesto para desarrollar un programa de jardines terapéuticos, explicó, intentando sonar profesional. ¿En serio? Isabela alzó una ceja perfectamente delineada, que he considerado por su parte. Lamentablemente, tendrá que posponerse. Hemos de regresar urgentemente a Ciudad de México. Asuntos ineludibles. Andrés frunció el ceño. No recuerdo haber acordado ningún regreso anticipado. Surgió esta mañana, replicó Isabela con firmeza. La junta directiva requiere tu presencia. El jet nos espera. El ambiente se había tensado peligrosamente. Marina, consciente de que estaba en medio de una batalla de voluntades, decidió retirarse. Debería irme, dijo, recogiendo su bolso. Gracias por la oportunidad, señor Montalbán. Antes de que pudiera marcharse, Andrés la detuvo. La oferta sigue en pie, afirmó con determinación. Continuaremos esta conversación a mi regreso. La mirada que Isabela le lanzó estaba cargada de furia apenas contenida. Cuando Marina se alejó, se volvió hacia su marido. No sé qué juego estás jugando, Andrés, pero se acaba ahora, siseó. Héctor me ha informado de que no estás tomando tu medicación. ¿Tienes idea de lo peligroso que es? El único peligro, respondió él con calma glacial, es que estoy empezando a recordar, Isabela, y creo que eso te aterroriza. La expresión de Isabela se endureció. Estás confundido. El ictus ha afectado tu percepción. Volvamos a casa, donde Héctor puede atenderte adecuadamente. Andrés sabía que estaba en desventaja. Necesitaba tiempo para recabar más información, para confirmar sus sospechas. A regañadientes, asintió. Bien, volvamos a Ciudad de México. Mientras se dirigían hacia la villa para preparar su partida, ninguno de los dos notó a la jardinera Magdalena, quien había presenciado toda la escena desde la sombra de una enorme palmera. Su rostro, parcialmente oculto bajo el sombrero, reflejaba una angustia profunda. No otra vez, murmuró para sí misma. No puedo permitir que la separen de nuevo. La noticia de la marcha repentina de los Montalbán corrió como la pólvora entre el personal del resort. Marina intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente regresaba constantemente a la extraña reacción de Andrés al ver su medallón. ¿Qué significaba aquella mirada? ¿Qué conexión podía existir entre el poderoso empresario y su pasado? «Te han dejado plantada, comentó Mercedes mientras organizaban el servicio de habitaciones. El jefazo y la bruja se han largado en su jet privado esta mañana. Marina suspiró. No me dejó plantada. Solo estábamos hablando de un posible proyecto. Ya, claro. Mercedes la miró con suspicacia. ¿Y por eso la señora apareció de repente como un halcón? Algo estaba pasando ahí. Marina prefirió no seguir aquella conversación. En su lugar, miró el reloj y se sobresaltó. Tengo que irme. Hoy Mateo tiene revisión con la doctora García. El Centro Médico Infantil de Acapulco era un edificio modesto pero pulcro. La doctora García, una mujer de mediana edad con expresión amable, examinaba atentamente las últimas pruebas de Mateo. La situación no ha mejorado, Marina, dijo finalmente, quitándose las gafas. El defecto septal ventricular está aumentando. Necesitamos programar la cirugía lo antes posible. Marina apretó la mano de su hijo, luchando por mantener la compostura. ¿Hay alguna alternativa? ¿Los medicamentos? Solo están ganando tiempo, interrumpió la doctora con suavidad. Y ese tiempo se está agotando. Cuando salieron de la consulta, Mateo, demasiado perceptivo para sus 8 años, miró a su madre. No tienes que preocuparte, mamá. Sé que encontrarás una solución. Siempre lo haces. La fe ciega de su hijo la desgarraba por dentro. En el trayecto de regreso al resort, Marina tomó una decisión. Vendería el medallón. Era lo único de valor que poseía, y aunque la idea de separarse de él le provocaba un dolor físico, la salud de Mateo era lo primero. Mientras tanto, en Ciudad de México, Andrés se encontraba en su despacho de la Torre Montalbán, examinando antiguos documentos familiares. Había regresado a regañadientes, solo para descubrir que la supuesta reunión urgente de la junta directiva era inexistente, una estratagema de Isabela para alejarlo de Acapulco, y de Marina. Su teléfono vibró. Era un mensaje del investigador privado que había contratado discretamente. Información adicional sobre MS.
Registros hospitalarios de hace 32 años. Llamaré cuando esté seguro. Andrés respiró hondo. Estaba cada vez más cerca de la verdad. El recuerdo del medallón lo atormentaba. ¿Cómo había llegado a manos de Marina? Solo había una explicación. Estrella había sobrevivido el tiempo suficiente para entregárselo a alguien. Probablemente a esa tal Consuelo, antes de... No, algo no encajaba. Los fragmentos de memoria que había recuperado no incluían la muerte de Estrella. De hecho, lo último que recordaba claramente era una violenta discusión con su padre, tras la cual había despertado en una clínica privada con Isabela a su lado, diciéndole que había sufrido un accidente y que Estrella y el bebé habían muerto. ¿Por qué ese ceño tan fruncido, querido? La voz de Isabela lo sobresaltó. Estaba en la puerta del despacho, elegante como siempre en un traje de chaqueta color marfil. Estaba revisando algunos papeles antiguos, respondió él. Cerrando discretamente la carpeta sobre su escritorio, Isabela se acercó, estudiándolo con ojos de halcón. Deberías estar descansando. Héctor vendrá esta tarde para tu revisión. Ya te dije que no necesito que Héctor me revise constantemente, replicó Andrés con irritación. En todo caso, he concertado una cita con un especialista en neurología. El rostro de Isabela se tensó. ¿Sin consultarme? Héctor ha sido tu médico durante décadas. Precisamente por eso, respondió Andrés, sosteniéndole la mirada. Quizás una perspectiva nueva sea lo que necesito. Isabela apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, al ver la pantalla. Su expresión cambió. Tengo que atender esta llamada, dijo, dirigiéndose a la puerta. Continuaremos esta conversación después. Cuando se quedó solo, Andrés volvió a abrir la carpeta. Entre los documentos había encontrado una antigua fotografía de la mansión familiar. En una esquina, casi imperceptible, se veía a una joven pareja, él mismo y Estrella, sonriendo ajenos a lo que el destino les deparaba. La misma imagen que contenía el medallón de Marina en el resort de Acapulco. Paulina aprovechaba su día libre para investigar. Algo en el comportamiento del Dr. Valdés la inquietaba profundamente, especialmente su insistencia en medicar tan agresivamente al señor Montalbán. La clínica del resort estaba tranquila a esa hora. Con la excusa de actualizar algunos registros, Paulina accedió al despacho del doctor y comenzó a revisar los archivos digitales. La contraseña no fue difícil de adivinar. Isabela, 1990. El nombre de la señora Montalbán y aparentemente un año significativo, lo que descubrió la dejó helada. Había un archivo protegido con el nombre Caso E.M. 1992. Con manos temblorosas, Paulina lo abrió. Era un expediente médico antiguo, digitalizado recientemente. El nombre de la paciente: Estrella Mendoza, 19 años. Diagnóstico: complicaciones postparto. Resultado: fallecimiento. Pero lo extraño era otro documento adjunto, fechado el mismo día, un certificado de nacimiento de una niña sin nombre, entregada en adopción por fallecimiento de la madre y renuncia del padre. «Padre», murmuró Paulina para sí misma. ¿Quién era el padre? Siguió investigando y encontró una nota manuscrita escaneada. A.M. Informado del fallecimiento de madre e hija. Caso cerrado por indicación expresa de R.M. A.M. Tenía que ser Andrés Montalbán. Y R.M. Probablemente Rogelio Montalbán, su padre. Pero lo más perturbador era un tercer documento, un informe médico que indicaba que Estrella Mendoza había estado en coma inducido durante varios días después del parto. ¿Cómo podía alguien estar muerta y en coma simultáneamente? Paulina estaba a punto de profundizar más cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró todos los archivos y salió del despacho por la puerta lateral, segundos antes de que el Dr. García, el médico de guardia, entrara. Su corazón latía desbocado. Había descubierto algo importante, algo que podría explicar el extraño comportamiento del Dr. Valdés y su obsesión con controlar la medicación del señor Montalbán. Pero necesitaba más pruebas. En los jardines del resort, Magdalena trabajaba meticulosamente, aunque su mente estaba lejos de las plantas que cuidaba. Desde su posición privilegiada, había observado durante años la vida de Marina, manteniéndose cerca pero invisible, como una sombra protectora. Vio a Marina regresar del hospital con Mateo. Su expresión abatida revelando malas noticias
El niño caminaba lentamente a su lado, visiblemente cansado. Algo en el pequeño siempre le había resultado familiar, pero ahora, al verlo bajo cierta luz, la verdad la golpeó con fuerza. Aquellos ojos, aquella forma de fruncir el ceño cuando estaba preocupado. Eran los mismos gestos de Rogelio Montalbán. El niño era la viva imagen de su abuelo, lo que significaba que sus sospechas eran ciertas. Mateo no solo era su nieto, sino que también había heredado el mismo defecto cardíaco congénito que había matado a Rogelio. Magdalena, o mejor dicho, Estrella, dejó caer sus tijeras de podar, 33 años ocultándose, viviendo a la sombra de su propia hija, temerosa de que la verdad pudiera ponerla en peligro. Y ahora Andrés había regresado, recordando fragmentos del pasado, reconociendo el medallón. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. La pregunta era, ¿qué haría Isabela para impedirlo? En Ciudad de México, el DR, Fernando Ibarra examinaba los últimos resultados de Andrés en su consulta privada. Estos valores sanguíneos son preocupantes, comentó, señalando varios marcadores en la pantalla. Hay indicios claros de toxicidad por medicación prolongada. ¿Toxicidad? Andrés se inclinó para ver mejor. ¿Qué significa exactamente? Significa, señor Montalbán, que alguien podría estar envenenándolo lentamente, respondió el neurólogo con gravedad. Estos compuestos no solo suprimen la memoria, sino que, a largo plazo, pueden causar daños cerebrales permanentes. Andrés se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Está sugiriendo que mi médico personal? No estoy sugiriendo nada, interrumpió prudentemente el Dr. Ibarra. Solo constato hechos. Estos medicamentos requieren prescripción médica. Alguien se los ha estado administrando durante un periodo prolongado. A juzgar por los niveles acumulados en su organismo, un silencio pesado llenó la consulta. Finalmente, Andrés habló. Doctor, necesito su ayuda para un asunto adicional. ¿Sería posible realizar una prueba de ADN? ¿Algo discreto y rápido? El neurólogo lo miró con curiosidad. Por supuesto. ¿Puedo preguntar con qué propósito? Creo, respondió Andrés con voz queda, que he encontrado a mi hija, una hija que durante 32 años creí muerta, de vuelta en Acapulco. Marina contemplaba el medallón en su mano, sentada en la pequeña mesa de su apartamento. Mateo ya dormía, agotado después de las pruebas médicas. El medallón brillaba suavemente bajo la lámpara. Marina lo abrió, estudiando por milésima vez la fotografía en su interior. La joven pareja sonreía, feliz e inocente. Nunca había logrado distinguir bien sus rostros, descoloridos por el tiempo. Pero ahora, con la reacción de Andrés Montalbán fresca en su memoria, se preguntaba si un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Paulina, la enfermera del resort. «Disculpa la hora», dijo, claramente agitada, «pero necesito hablar contigo sobre algo importante, algo relacionado con el señor Montalbán, y posiblemente con tu pasado». Marina la miró sorprendida, aún con el medallón en la mano. «¿Mi pasado? ¿A qué te refieres?» «Creo», respondió Paulina en voz baja, «que sé quién es tu madre biológica y por qué el señor Montalbán reaccionó así al verte». En ese preciso instante, el teléfono de Marina vibró con un mensaje. Era de Mercedes. «Prepárate. La señora Montalbán ha regresado sola al resort y está preguntando específicamente por ti». El cielo de Acapulco se oscureció repentinamente, como si la naturaleza presagiara los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Nubes negras avanzaban desde el mar, impulsadas por un viento cada vez más fuerte que hacía crujir las palmeras del resort. Marina leía por tercera vez el mensaje de Mercedes, mientras Paulina esperaba expectante en la pequeña sala. «¿Qué sabes exactamente sobre mi madre?», preguntó finalmente, guardando el teléfono en su bolsillo. Paulina se mordió el labio, dubitativa. «He encontrado documentos antiguos en los archivos de la clínica. Una paciente llamada Estrella Mendoza, de 19 años, que supuestamente murió durante el parto hace 32 años. Pero también hay informes que indican que estuvo en coma varios días después del parto, lo cual no tendría sentido si hubiera fallecido». Marina se dejó caer en una silla, intentando asimilar la información. «Estrella Mendoza», repitió, el nombre resonando extrañamente familiar. «¿Y qué tiene que ver el señor Montalbán con todo esto?».
Los documentos mencionan a un AM, que fue informado del fallecimiento. Creo que es Andrés Montalbán. Y hay algo más. Un certificado de nacimiento de una niña, fechado el mismo día, entregada en adopción por fallecimiento de la madre. Las implicaciones eran abrumadoras. Marina miró el medallón en su mano, las piezas encajando lentamente en su mente. ¿Estás diciendo que yo podría ser un trueno atronador?, interrumpió sus palabras, seguido por el repentino apagón que sumió el apartamento en la oscuridad. Solo la luz intermitente de los relámpagos iluminaba esporádicamente la estancia. La tormenta tropical, murmuró Paulina. Estaba prevista para mañana, pero parece que se ha adelantado. El teléfono de Marina volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Mercedes. «Marina, ¿me oyes?». Su voz sonaba entrecortada por la mala señal. «La señora Montalbán está buscándote. Parece furiosa. Tormenta empeorando. Resort en alerta. Evacuación zonas bajas». La llamada se cortó bruscamente. Marina miró a Paulina, la preocupación reflejada en ambos rostros. «Tengo que buscar a Mateo», dijo, dirigiéndose a la habitación donde dormía su hijo. Estaba con la señora Lupe en el edificio principal para su clase de ajedrez. «Te acompaño», ofreció Paulina. «No deberías estar sola con la señora Montalbán buscándote». Salieron apresuradamente al pasillo, donde otros empleados ya se movían con linternas, siguiendo el protocolo de emergencia para tormentas. La lluvia caía ahora con fuerza, formando cortinas de agua que dificultaban la visibilidad. «Marina». Una voz femenina la llamó desde el extremo del pasillo. Era Mercedes, empapada y sin aliento. «La señora Montalbán está en la oficina del gerente, exigiendo tu despido inmediato. Dice que has intentado extorsionar a su marido». «¿Qué?», exclamó Marina indignada. «Eso es absurdo». «Lo sé, pero…». Mercedes se interrumpió al ver a Paulina. «¿Qué haces con ella?». «Es complicado», respondió Marina. «Ahora necesito encontrar a Mateo». Los tres se dirigieron hacia el edificio principal, luchando contra el viento y la lluvia. El resort se había convertido en un caos ordenado, con personal guiando a los huéspedes hacia zonas seguras, mientras los altavoces de emergencia advertían sobre la tormenta. Al llegar al vestíbulo principal, Marina divisó a la señora Lupe, la anciana que cuidaba ocasionalmente de Mateo, pero el niño no estaba con ella. «Señora Lupe», gritó acercándose. «¿Dónde está Mateo?». La mujer la miró con expresión de disculpa. «Se sentía mal, cariño. La enfermera del hotel se lo llevó a la clínica hace unos 20 minutos». El pánico se apoderó de Marina. ¿La enfermera? Paulina estaba con ella, así que debía ser otra persona. «¿Qué enfermera?», preguntó Paulina alarmada. «No la conozco», respondió la señora Lupe, «pero dijo que tú la habías enviado. Llevaba la identificación del resort y todo». Marina y Paulina intercambiaron miradas de terror. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se acercó a ellos. «¿Marina Suárez?», preguntó, consultando su radio. «La señora Montalbán la espera en la oficina del gerente. Dice que es urgente». «Tengo que encontrar a mi hijo», respondió ella con firmeza. «Dígale que iré después. Ha mencionado específicamente que tiene información sobre su hijo», añadió el guardia. Bajando la voz, dijo que sabría a qué se refiere. Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. ¿Podría Isabela estar detrás de la misteriosa enfermera que se había llevado a Mateo? «Ve a la oficina», sugirió Paulina. «Yo buscaré en la clínica». «Voy contigo», se ofreció Mercedes. «2 pares de ojos ven más que uno». Marina asintió, agradecida, y siguió al guardia mientras sus amigas se dirigían apresuradamente hacia la clínica del resort. Mientras tanto, en Ciudad de México, Andrés Montalbán sufría su propio tormento. Tras la consulta con el Duere, Ibarra había regresado a la mansión familiar, solo para encontrarse con Héctor, esperándolo en el salón principal. «Isabela me pidió que te examinara», explicó el médico abriendo su maletín. «Está preocupada por tu comportamiento errático». «¿Dónde está ella?», preguntó Andrés, manteniéndose a prudente distancia. «Ha tenido que volver a Acapulco. Algo relacionado con el resort», respondió Héctor evasivamente. «Ahora, necesito que tomes estos medicamentos. Tu presión arterial. No voy a tomar nada que venga de ti», interrumpió Andrés con frialdad. «Sé lo que has estado haciendo, Héctor. O debería decir,
lo que tú e Isabela habéis estado haciendo durante años. El médico palideció visiblemente. No sé de qué hablas, balbuceó, pero su nerviosismo lo delataba. Toxicidad por medicación prolongada, citó Andrés. Daños cerebrales, supresión de memoria. ¿Te suena familiar? Héctor se dejó caer en un sillón, repentinamente envejecido. No era mi intención dañarte, murmuró. Solo seguía órdenes. ¿De quién? ¿De Isabela? Héctor asintió lentamente. Al principio, de tu padre, después. Ella continuó donde él lo dejó. Andrés sintió que la rabia lo consumía. ¿Qué pasó realmente con Estrella?, preguntó, acercándose amenazadoramente. ¿Murió en el parto, como me dijisteis? El médico desvió la mirada, incapaz de sostener la de Andrés. No exactamente, admitió finalmente. Hubo complicaciones, graves. Estuvo en coma varios días. ¿Y el bebé? La voz de Andrés tembló ligeramente. Mi hija, antes de que Héctor pudiera responder, Andrés sufrió un repentino mareo. Imágenes fragmentadas invadieron su mente. Isabela y Héctor discutiendo en voz baja junto a una cama de hospital donde yacía Estrella, pálida e inconsciente. Hay que deshacerse de ella, decía Isabela. ¿Y la niña?, preguntaba Héctor. Don Rogelio ha sido claro. Ese bebé nunca debe llevar el apellido Montalbán. El recuerdo era tan vívido, tan doloroso, que Andrés se tambaleó, apoyándose en una mesa para no caer. Cuando levantó la mirada, su expresión había cambiado. Ya no había confusión, solo una certeza terrible y una determinación férrea. Tengo que volver a Acapulco, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Ahora, Héctor intentó detenerlo. Andrés, hay una tormenta tropical. Ningún avión puede despegar o aterrizar. Entonces iré por carretera, respondió, sacando su teléfono. Y tú vienes conmigo. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. En la oficina del gerente del resort, Marina encontró a Isabela Montalbán, contemplando la tormenta a través del ventanal. A pesar del caos meteorológico, su elegancia permanecía intacta, como si la naturaleza no se atreviera a despeinarla. Señora Suárez, saludó sin volverse. O debería decir, señorita Mendoza. Marina se detuvo en seco. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó directamente. Isabela se giró lentamente, una sonrisa fría en sus labios. Está a salvo. Por ahora. Depende de ti que siga así. Si le hace daño, comenzó Marina, avanzando amenazadoramente. No seas melodramática, interrumpió Isabela con desdén. No soy un monstruo. El niño está en la clínica, siendo atendido por su condición cardíaca, un problema familiar, diría yo. La insinuación no pasó desapercibida para Marina. ¿Qué quiere de mí? Quiero que desaparezcas, respondió Isabela con brutal franqueza. Toma a tu hijo y márchate, lejos. Hay dinero suficiente en este sobre para comenzar una nueva vida en cualquier parte. Con una condición. Nunca intentes contactar con Andrés Montalbán. Marina miró el sobre que Isabela le ofrecía. Contenía suficiente dinero para la operación de Mateo, para sus estudios, para una vida digna, a cambio de renunciar a la verdad que acababa de descubrir. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Paulina, empapada y jadeante. «Marina, tienes que venir. ¡Rápido!», logró articular entre respiraciones entrecortadas. «Es Mateo. Ha tenido una crisis. Está en la clínica». Todo el color abandonó el rostro de Marina. Sin una palabra más, salió corriendo hacia la clínica, seguida por Paulina. Isabela las observó marcharse, una expresión indescifrable en su rostro. La tormenta arreciaba, convirtiendo los jardines del resort en riachuelos improvisados. Marina y Paulina luchaban contra el viento, sujetándose la una a la otra para no caer. Al llegar a la clínica, encontraron al Dr. García y a varias enfermeras trabajando frenéticamente alrededor de una pequeña figura en una camilla. Mateo yacía inconsciente, conectado a varios monitores que emitían pitidos alarmantes. ¡Mateo!, gritó Marina corriendo hacia él. El Dr. García le impidió acercarse demasiado. «Estamos estabilizándolo», explicó apresuradamente. «Ha sufrido una arritmia severa. Necesitamos trasladarlo a un hospital con mejores instalaciones. Pero con esta tormenta...». Un nuevo trueno sacudió el edificio y las luces parpadearon antes de apagarse por completo.
Los generadores de emergencia se activaron inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Varios equipos médicos necesitaban reiniciarse. «¡Lo estamos perdiendo!», gritó una enfermera, mientras la línea del monitor cardíaco se volvía errática. En ese momento, una figura apareció en la puerta de la clínica. Era la misteriosa jardinera, Magdalena, empapada y con el rostro por fin descubierto. Sus ojos, idénticos a los de Marina, reflejaban una determinación feroz. «Sé cómo ayudarlo», dijo con voz firme, acercándose a la camilla. «Esa arritmia es hereditaria. La he visto antes». Marina la miró confundida, pero el Doerer, García, desesperado, asintió. «Haga lo que pueda». Magdalena sacó de su bolsillo un pequeño frasco que contenía un líquido verdoso, extracto concentrado de Digitalis purpurea, preparado de forma específica, explicó entregándoselo al doctor Almana. 3 gotas, directamente bajo la lengua. Mientras el médico seguía sus instrucciones, Magdalena tomó la mano de Marina. «Va a sobrevivir», le aseguró con una certeza que brotaba del alma. «Los Montalbán son fuertes, todos ellos». Marina la miró fijamente, una revelación formándose en su mente. «¿Quién eres realmente?», preguntó en un susurro, antes de que Magdalena pudiera responder. El monitor cardíaco de Mateo emitió un pitido estable. Su corazón había vuelto a un ritmo normal. En ese preciso instante, las puertas de la clínica se abrieron nuevamente. Andrés Montalbán apareció en el umbral, empapado y con expresión desencajada. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose primero en Mateo, luego en Marina y finalmente en Magdalena. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron con los de la mujer que había creído muerta durante 33 años. «Estrella», murmuró, antes de desplomarse inconsciente en el suelo. La tormenta seguía azotando el resort, pero dentro de la clínica se había creado un extraño remanso de calma. 2 pacientes ocupaban ahora las habitaciones. Mateo, estabilizado pero bajo observación constante, y Andrés Montalbán, quien había sufrido un colapso nervioso provocado por el shock emocional. En la sala de espera, Marina permanecía sentada con la mirada fija en la nada, intentando procesar los acontecimientos de las últimas horas. A su lado, Magdalena, o Estrella, como ahora sabía, esperaba en silencio, respetando el tiempo que su hija necesitaba para asimilar la verdad. Paulina entró con 3 tazas de café y las distribuyó en silencio. «El Doerer, García dice que ambos están estables», informó, sentándose frente a ellas. «Mateo responde bien al tratamiento, y el señor Montalbán solo necesita descanso». Marina asintió sin levantar la vista. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia la mujer que había conocido toda su vida como una simple jardinera. «¿Por qué?», preguntó con voz apenas audible. «¿Por qué nunca me dijiste quién eras?». Estrella suspiró, sus ojos reflejando décadas de dolor contenido. «Para protegerte», respondió simplemente. «Los Montalbán son poderosos, y Rogelio estaba dispuesto a cualquier cosa para mantenerte alejada de la familia, pero murió hace 15 años», replicó Marina, «y dejó a Isabela como guardiana de sus secretos», añadió Estrella con amargura. Ella tenía tanto o más que perder si la verdad salía a la luz. Paulina, que había escuchado atentamente, intervino. «Los documentos que encontré, había inconsistencias, tu certificado de defunción y los informes del coma». Estrella asintió. «Héctor falsificó mi muerte. Me mantuvieron sedada durante días después del parto, mientras decidían qué hacer conmigo». El relato quedó interrumpido cuando una enfermera se asomó a la sala. «El señor Montalbán está despierto», anunció, «y pregunta por Estrella». Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Marina fue la primera en hablar. «Ve tú primero», dijo a Estrella. «Tenéis 33 años de explicaciones pendientes». Estrella apretó brevemente la mano de su hija antes de seguir a la enfermera. Cuando quedaron solas, Paulina se acercó a Marina. «¿Estás bien?». Marina negó con la cabeza. «Mi vida entera ha sido una mentira. Mi abuela Consuelo no era mi abuela. La jardinera del resort es mi madre biológica. Y aparentemente, el dueño del imperio hotelero donde trabajo es mi padre». Sonrió con ironía. «¿Cómo crees que estoy? Al menos ahora tienes respuestas», ofreció Paulina. «Y posiblemente una solución para Mateo». Marina asintió, agradeciendo silenciosamente el pragmatismo de su amiga.
Paulina tenía razón. En medio del caos emocional, había surgido una esperanza para la salud de su hijo. En la habitación privada, Andrés contemplaba a la mujer que había entrado silenciosamente. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo inconfundiblemente Estrella. Sus ojos, los mismos que había heredado Marina, contenían la misma luz interior que lo había cautivado 3 décadas atrás. «Estás viva», murmuró. Como si temiera que al pronunciarlo en voz alta pudiera desvanecerse, Estrella se acercó lentamente hasta sentarse junto a la cama. «Sí», respondió simplemente. «Lo estoy». Un silencio cargado de emociones llenó la habitación, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Finalmente, Andrés extendió una mano temblorosa hacia ella. Estrella la tomó, y en ese simple contacto fluyeron décadas de anhelo y pérdida. «Te busqué», dijo él con voz quebrada. «Durante años, contraté investigadores privados, pero todas las pistas conducían a un cementerio en las afueras de la ciudad». «Lo sé», respondió ella. «Héctor hizo un buen trabajo borrando mi existencia». «¿Qué pasó realmente, Estrella?», preguntó Andrés. «Mis recuerdos están fragmentados. Hay lagunas». Estrella respiró hondo, preparándose para revivir el pasado que había mantenido enterrado durante tanto tiempo. «Cuando tu padre descubrió lo nuestro, amenazó con destruir a mi familia si no me alejaba de ti», comenzó. «Pero entonces supo del embarazo, y su furia se desató. Te confrontó. ¿Lo recuerdas?». Andrés asintió. Ese recuerdo había regresado con claridad. «Discutimos violentamente. Él quería que te obligara a abortar, y tú te negaste», continuó Estrella. «Le dijiste que me amabas, que reconocerías al bebé, y te casarías conmigo contra su voluntad». El monitor cardíaco de Andrés comenzó a acelerarse mientras nuevos fragmentos de memoria emergían. «Me golpeó, con su bastón», murmuró. «Caí, y después nada. Te provocó una conmoción cerebral severa», explicó Estrella. «Estuviste inconsciente 3 días. Para entonces, yo ya había sido ingresada para el parto. Hubo complicaciones». Su voz se quebró al recordar. «Cuando desperté, Héctor me dijo que nuestra hija había muerto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No quería vivir. Tragó saliva. Intenté quitarme la vida». Andrés cerró los ojos, el dolor casi insoportable. «¿Y yo? ¿Dónde estaba yo? Convaleciente en otra ala del hospital. Isabela apenas se separaba de ti. Cuando finalmente despertaste, te dijeron que tanto yo como el bebé habíamos muerto en el parto. Estabas confuso, medicado, y luego comenzó el verdadero plan de Rogelio». «¿Qué plan?». «Héctor te administró drogas que afectaban tu memoria, creando una especie de amnesia selectiva. Mientras tanto me mantenían sedada, esperando que el intento de suicidio acabara el trabajo que las complicaciones del parto no habían logrado». Andrés apretó su mano con más fuerza. «¿Cómo escapaste?». Una débil sonrisa asomó a los labios de Estrella. «Consuelo. Era enfermera en ese hospital. Sospechaba que algo turbio estaba ocurriendo. Una noche, escuchó a Isabela hablar con Héctor. Asegúrate de que nadie conecte jamás a la chica con el bebé». Consuelo comprendió entonces que nuestra hija seguía viva. «Marina», murmuró Andrés. Estrella asintió. «Consuelo me ayudó a escapar y me ocultó en su casa. Estaba demasiado débil, demasiado rota para hacer nada. Para entonces, tú ya estabas comprometido con Isabela, anunciado a bombo y platillo en la prensa». «Fue todo una mentira», dijo Andrés, la rabia creciendo en su interior. «Una vida entera basada en manipulaciones. Consuelo prometió encontrar a nuestra hija», continuó Estrella. «Pasaron 3 años hasta que localizó a Marina en un orfanato. La reconoció por la marca en su brazo, idéntica a la mía. La adoptó legalmente. Y yo me convertí en su sombra, su protectora silenciosa, siempre cerca pero nunca revelando la verdad. ¿Por qué no me buscaste entonces, con nuestra hija?» Rogelio había jurado destruir a cualquiera que amenazara su plan para ti, y cuando murió, Isabela heredó no solo su fortuna, sino también sus secretos y su determinación. Era demasiado peligroso. Estrella hizo una pausa. «Además, parecías feliz. Tu imperio crecía. Eras respetado. ¿Qué derecho tenía yo a destrozar tu vida con una verdad tan dolorosa?». Andrés negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro.
Me robaron la felicidad verdadera, Estrella. Me robaron a mi familia. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Marina, pálida pero decidida. Perdón, dijo, pero creo que ya es hora de que hablemos los tres. Mientras tanto, en otra parte del resort, Isabela Montalbán mantenía una tensa conversación telefónica con Héctor. ¿Qué quieres decir con que viene hacia aquí?, espetó, paseando nerviosamente por su suite. No pudiste detenerlo. Estaba determinado, respondió Héctor. Y no está solo. Él duerme. Ibarra lo acompaña. El neurólogo. Isabela palideció. ¿Qué sabe exactamente? Todo. La voz de Héctor sonaba derrotada. Conoce lo de la medicación, lo de Estrella, y creo que sospecha sobre Marina. Eso es imposible. Nadie podría conectar. Isabela, interrumpió Héctor. Se acabó. He confesado mi participación a la policía. Estoy cooperando a cambio de una reducción de cargos. El teléfono resbaló de las manos de Isabela. La perfecta fortaleza que había construido durante décadas comenzaba a desmoronarse. Solo le quedaba una carta por jugar, la carta que Rogelio le había dejado como seguro, revelando su propia culpabilidad en el complot. Mientras recogía apresuradamente algunas pertenencias, decidió que era momento de desaparecer, pero antes, necesitaba asegurarse de que ciertos documentos comprometedores nunca vieran la luz. En la habitación de Andrés, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Marina permanecía de pie junto a la ventana, observando la tormenta que comenzaba a amainar, mientras Estrella y Andrés la miraban en silencio. Toda mi vida, comenzó Marina, sin volverse. He sentido que algo faltaba, un vacío inexplicable. Ahora entiendo por qué. Se giró lentamente. ¿Sabías quién era yo cuando me contrataron en el resort?, preguntó a Andrés. No, respondió él con honestidad. Hasta que te vi por primera vez en el jardín. Nunca sospeché que tuviera una hija viva. Marina asintió, procesando la información. ¿Y tú?, se dirigió a Estrella. ¿Por qué mantener la farsa incluso después de que Consuelo muriera? ¿Por qué seguir siendo Magdalena cuando podías haberme dicho la verdad? El miedo, respondió Estrella. El miedo nunca me abandonó. Isabela tenía recursos, contactos, y luego apareció Mateo, con su condición cardíaca, tan vulnerable. La mención de su hijo hizo que Marina se tensara. Mateo, murmuró. Su enfermedad es hereditaria. ¿Verdad? Andrés y Estrella intercambiaron miradas. La misma que mató a mi padre, confirmó Andrés. Un defecto septal ventricular complejo. En su época era prácticamente intratable. Pero ahora existen procedimientos, completó Marina. Pero cuestan una fortuna. Fortuna que tengo, afirmó Andrés con determinación. Marina, sé que es mucho para asimilar. No espero que me aceptes como padre de inmediato, ni que perdones 32 años de ausencia, aunque fuera involuntaria. Pero permíteme ayudar a Mateo, es mi nieto. Marina guardó silencio, las emociones luchando en su interior. Finalmente habló. Acepto tu ayuda por Mateo, el resto. Necesitaré tiempo. Un nuevo sonido interrumpió la conversación. El monitor conectado a Mateo en la habitación contigua había comenzado a emitir una alarma estridente. El Dr. García y varias enfermeras corrieron hacia allí, seguidos por Marina, Estrella y Andrés. El niño convulsionaba en la cama, su pequeño cuerpo sacudiéndose violentamente mientras los monitores mostraban lecturas alarmantes. Su corazón no puede soportar la presión, gritó el médico. Necesitamos estabilizarlo antes del traslado. Mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente, Andrés se acercó a Marina y la abrazó instintivamente. Para su sorpresa, ella no se apartó. No puedo perderlo, susurró contra su pecho. Es toda mi vida. No lo perderás, prometió Andrés. No perderemos a nadie más de esta familia. Las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente entre las nubes que aún cubrían el cielo de Acapulco. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un rastro de ramas caídas y caminos anegados que el personal del resort ya comenzaba a limpiar. En el Hospital General de Acapulco, donde Mateo había sido trasladado de urgencia durante la madrugada, Marina dormitaba incómodamente en un sillón junto a la cama de su hijo. El pequeño, conectado a diversos monitores, respiraba ahora con tranquilidad tras la intervención de emergencia que había estabilizado su frágil corazón. Andrés observaba la escena desde el umbral de la puerta,
sin atreverse a entrar. Las últimas 24 horas habían transformado su vida por completo. Había recuperado a Estrella, descubierto que tenía una hija y un nieto, y confirmado sus sospechas sobre la traición de Isabela y Héctor. Deberías descansar. La voz de Estrella lo sobresaltó. Se había acercado silenciosamente por el pasillo con 2 vasos de café. No podría, respondió él, aceptando uno de los vasos. Quiero estar aquí cuando despierte. Estrella asintió, comprendiendo. Se alejaron unos pasos para no molestar a Marina. El Dr. Varela dice que la operación podría realizarse en cuanto Mateo esté lo suficientemente fuerte, comentó ella. Quizás en 2 o 3 días. Ya he arreglado todo, confirmó Andrés. El mejor equipo médico está en camino desde Houston. No escatimaré en nada. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. El tipo de silencio que solo es posible entre 2 personas que han compartido tanto dolor y tanta historia. El Dr. Ibarra llegó hace 1 hora, dijo finalmente Andrés. Ha traído los resultados de las pruebas. Estrella lo miró expectante. ¿Y el ADN no miente?, respondió él con una sonrisa melancólica. Marina es definitivamente nuestra hija, y Mateo nuestro nieto, aunque ambos ya lo sabían en sus corazones. La confirmación científica añadía un peso de realidad a la situación. Ya no eran especulaciones ni recuerdos fragmentados. Era un hecho inmutable. También ha confirmado lo de la medicación, continuó Andrés, su expresión endureciéndose. Héctor ha estado envenenándome sistemáticamente durante años, bajo las órdenes de Isabela, supresores de memoria, ansiolíticos, sustancias que nublaban mi juicio. ¿Dónde está Isabela ahora?, preguntó Estrella. Desaparecida. Andrés apretó el vaso de café con fuerza. Desde anoche no hay rastro de ella. La policía la está buscando. Marina apareció en ese momento en el pasillo, con aspecto agotado pero alerta. Mateo ha despertado, anunció. Está preguntando por vosotros. Andrés y Estrella intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Por nosotros?, preguntó Andrés. Marina esbozó una pequeña sonrisa, la primera desde que toda la verdad había salido a la luz. Le he explicado quiénes sois, a su manera. Tiene 8 años, pero entiende más de lo que creemos. Los 3 entraron en la habitación, donde Mateo los recibió con ojos curiosos. A pesar de su palidez y las ojeras bajo sus ojos, mantenía esa chispa de vivacidad que lo caracterizaba. «Hola, abuela», saludó a Estrella, probando la nueva palabra. «Mamá dice que tú me salvaste con tus plantas mágicas». Estrella se acercó y acarició suavemente su cabello. «No son mágicas, cariño. Solo es botánica medicinal, algo que tu madre también conoce bien». Luego, el niño miró a Andrés con una mezcla de timidez y curiosidad. «¿De verdad eres mi abuelo? ¿Y eres dueño de todos los hoteles?». Andrés sonrió, acercándose cautelosamente. «Sí a ambas preguntas, aunque ser tu abuelo es mucho más importante que todos los hoteles del mundo». «¿Y vas a arreglar mi corazón?», preguntó Mateo con la directa sinceridad de los niños. «Vamos a arreglarlo juntos», respondió Andrés tomando su pequeña mano. «Los mejores médicos están en camino, y pronto estarás corriendo y jugando como cualquier niño». La conversación fue interrumpida por la llegada de Paulina y el de Dr. Ibarra. «Disculpen la interrupción», dijo la enfermera, «pero hay novedades importantes». Marina indicó a Mateo que descansara, y los 4 adultos salieron al pasillo. «Han encontrado a Isabela», informó Paulina en voz baja. «Intentaba tomar un vuelo privado en un aeródromo a las afueras de la ciudad. Y hay más», añadió el Dr. Ibarra. «La policía ha registrado su habitación en el resort y ha encontrado documentos comprometedores, incluida una carta manuscrita de don Rogelio Montalbán». Andrés se tensó visiblemente. «¿Qué dice esa carta?». «Es una confesión», explicó el médico. «Tu padre admite haber orquestado todo el plan para separarte de Estrella y la niña». Al parecer, Isabela conservaba la carta como seguro, por si alguna vez la situación se volvía contra ella. «Héctor también ha confesado», intervino Paulina. «Ha proporcionado detalles sobre cómo falsificaron el certificado de defunción de Estrella y manipularon los registros del nacimiento de Marina». Marina, que había escuchado en silencio, habló finalmente. «¿Qué pasará con ellos?». «Enfrentarán cargos por múltiples delitos», respondió el Dr. Ibarra. «Secuestro, falsificación de documentos médicos,
Administración de sustancias nocivas. La lista es larga. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras asimilaban la información. Finalmente, Estrella formuló la pregunta que todos tenían en mente. ¿Y ahora qué? Andrés miró a Marina, buscando alguna señal en su rostro. Ahora, dijo, si estáis de acuerdo, me gustaría que nos sometiéramos a pruebas de compatibilidad para la donación. La condición de Mateo podría requerir un trasplante parcial en el futuro, y cuantos más donantes potenciales tengamos identificados, mejor. Marina asintió, agradecida por el enfoque práctico. Era más fácil centrarse en acciones concretas que en el torbellino emocional que aún no había procesado completamente. Iré a hablar con el Dr. Varela sobre eso, dijo, alejándose por el pasillo. Cuando quedaron solos, Paulina se volvió hacia Andrés y Estrella. Hay algo más que deberían saber, dijo en voz baja. Entre los documentos encontrados en la habitación de Isabela, había informes médicos detallados sobre la enfermedad cardíaca de don Rogelio. ¿Y eso qué importancia tiene ahora?, preguntó Estrella. Según estos informes, la condición era tratable incluso entonces, explicó Paulina. Pero él se negó a someterse a la cirugía por orgullo o superstición, lo que significa que la enfermedad de Mateo no es una sentencia, completó Andrés, comprendiendo la implicación. A diferencia de mi padre, él tendrá todas las oportunidades que la medicina moderna puede ofrecer. En ese momento, Marina regresó con el Dr. Varela, un hombre de aspecto sereno que los saludó con deferencia. Señor Montalbán, el equipo de Houston acaba de confirmar su llegada para mañana, informó. Mientras tanto, me gustaría proceder con los análisis de compatibilidad. En casos como este, los familiares directos suelen ser los donantes más adecuados. Todos asintieron, y el médico continuó. También debo informarles que el pronóstico es altamente favorable. La condición de Mateo, aunque grave, es operable con excelentes perspectivas de recuperación total. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Marina. Total, podría llevar una vida completamente normal, con los cuidados adecuados y la intervención que planificamos. No veo por qué no, confirmó el doctor. Es un niño fuerte, con una genética resistente. La ironía no pasó desapercibida para Andrés. La misma línea genética que había llevado a don Rogelio a la tumba por su obstinación, ahora ofrecía a su bisnieto la posibilidad de una vida plena gracias a la determinación de sus padres y abuelos. Mientras el Dr. Varela se marchaba para organizar las pruebas, Andrés observó a Estrella y Marina conversando en voz baja junto a la puerta de la habitación de Mateo. Madre e hija, separadas durante décadas, comenzaban lentamente a reconstruir el vínculo que les había sido arrebatado. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de conocer a la hija que nunca supo que tenía, de ser el abuelo que Mateo necesitaba, y quizás, de recuperar el amor que había creído perdido para siempre. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su abogado. Isabela ha sido detenida oficialmente. Solicita verte antes de prestar declaración. Andrés contempló el mensaje durante largo rato. Parte de él deseaba ignorarlo, dejar que la justicia siguiera su curso sin más implicación por su parte. Pero otra parte, la que exigía respuestas y cierre, sabía que tendría que enfrentarse a ella una última vez. ¿Malas noticias?, preguntó Estrella, que se había acercado sin que él lo notara. Andrés le mostró el mensaje. No sé si quiero verla, confesó. No sé si podré controlarme después de todo lo que ha hecho. Estrella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que resultaba tan familiar como si los 33 años de separación nunca hubieran existido. Tienes que hacerlo, dijo con suavidad. Por ti, por nosotros. Necesitas mirarla a los ojos una última vez para poder cerrar este capítulo definitivamente. Andrés asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Miró hacia la habitación donde Marina había vuelto a sentarse junto a Mateo, leyéndole un cuento mientras el niño sonreía débilmente. Iré cuando termine la operación, decidió. Ahora mismo, mi prioridad es Mateo, y recuperar el tiempo perdido con mi familia. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de actividad médica. El equipo especializado de Houston llegó puntualmente y, tras examinar a Mateo, confirmó que la intervención podía realizarse de inmediato. Los análisis de compatibilidad habían mostrado que tanto Marina como Andrés eran donantes viables.
Aunque finalmente no fue necesaria una donación directa, la operación duró 5 horas. 5 horas en las que Andrés, Estrella y Marina permanecieron en la sala de espera, unidos por la ansiedad y la esperanza, cuando el Dr. Mendoza, el cirujano principal, apareció con una sonrisa cansada. Los 3 supieron que lo peor había pasado. «Ha sido un éxito», anunció. «El defecto septal ha sido reparado completamente. Mateo tendrá que seguir un tratamiento y controles periódicos, pero con el tiempo podrá llevar una vida perfectamente normal». Marina rompió a llorar, liberando toda la tensión acumulada. Estrella la abrazó mientras Andrés estrechaba firmemente la mano del cirujano. Incapaz de expresar con palabras su gratitud, esa misma tarde, con Mateo recuperándose satisfactoriamente y bajo la vigilancia constante de Estrella y Marina, Andrés tomó una decisión. Era hora de enfrentarse a Isabela. El centro de detención preventiva de Acapulco era un edificio gris y austero. Andrés fue conducido a través de varios controles de seguridad hasta una pequeña sala de visitas, donde Isabela lo esperaba, custodiada por una agente de policía, al verla sin su habitual máscara de perfección, sin maquillaje, con el uniforme penitenciario, despojada de sus joyas y su arrogancia. Andrés sintió una extraña mezcla de compasión y desprecio. «Tienes 15 minutos», informó la agente antes de retroceder hasta un rincón discreto de la sala. Isabela levantó la mirada. Sus ojos aún conservaban aquella determinación acerada que la había caracterizado siempre. «Has venido», dijo simplemente. «Querías verme», respondió Andrés, sentándose frente a ella. «Aquí estoy». Un silencio tenso se instaló entre ellos. 30 años de matrimonio basado en mentiras pesaban como una losa. «Supongo que lo sabes todo ahora», continuó Isabela finalmente. «Estrella, Marina, el plan de tu padre». «Sí, lo que no entiendo es por qué seguiste adelante con ello. Rogelio murió hace 15 años. Podrías haber revelado la verdad entonces». Isabela esbozó una sonrisa amarga. «Y perderlo todo. Tu padre fue muy claro en su testamento. Si alguna vez intentaba revelar lo que habíamos hecho, si alguna vez intentaba contactar con Estrella o la niña, quedaría desheredada automáticamente». «¿Eso es todo?», preguntó Andrés, la indignación creciendo en su interior. «¿Dinero? ¿Por dinero destrozaste 3 vidas?» «No fue solo por dinero», replicó ella con súbita vehemencia. «¿Crees que no te amaba? Te amaba más de lo que podrías imaginar, desde que éramos adolescentes, pero tú solo tenías ojos para esa jardinera». Andrés sacudió la cabeza, incrédulo. «Si me hubieras amado realmente, habrías querido mi felicidad, no mi fortuna. Tu padre me manipuló», continuó Isabela, como si no hubiera escuchado. «Me prometió que si lo ayudaba a separarte de ella, si te convertía en el heredero que él quería, la fortuna de los Montalbán sería mía, que tú serías mío. ¿Y Héctor? ¿También lo manipulaste a él?». Isabela desvió la mirada. «Héctor siempre estuvo enamorado de mí. Desde la universidad fue fácil». Andrés se inclinó hacia adelante, la furia apenas contenida. «¿Y los medicamentos? Durante 30 años has estado envenenándome lentamente. Era la única forma de mantenerte controlado», respondió ella sin rastro de arrepentimiento. «Cada vez que visitábamos Acapulco, te volvías inquieto, como si algo te llamara. Temía que algún día recordaras. ¿Cómo pudiste?». «Hice lo que tenía que hacer», respondió con súbita dureza. «Tu padre me advirtió que si alguna vez recuperabas la memoria, si alguna vez descubrías la verdad, todo el imperio que habíamos construido se vendría abajo. Y tenía razón. No, ya has firmado el divorcio. Ya has puesto a la jardinera y su bastarda en tu testamento». La mano de Andrés golpeó la mesa con violencia, sobresaltando incluso a la agente que vigilaba discretamente. «No te atrevas», siseó con una rabia helada. «No te atrevas a llamarlos así. Marina es mi hija, mi sangre, algo que tú nunca pudiste darme». Aquella última frase pareció quebrar algo en Isabela. Su máscara de arrogancia se desmoronó, revelando un dolor antiguo y profundo. «Lo intenté», murmuró. 3 abortos espontáneos en 5 años. Los médicos dijeron que nunca podría. Su voz se quebró. «Cuando supe que ella estaba embarazada, que tendría lo que yo nunca podría darte, algo se rompió dentro de mí. Un silencio pesado llenó la sala. Finalmente,
Andrés habló con voz controlada. Te compadezco, Isabela, de verdad. Pero eso no justifica lo que hiciste. Lo que tú y mi padre hicisteis. Me robasteis 32 años con mi hija, con mi nieto. Les robasteis una vida que les pertenecía por derecho. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella con repentina calma. Te enfrentarás a la justicia, por conspiración, por falsificación de documentos médicos, por envenenamiento. La lista es larga. Isabela asintió lentamente, como si ya hubiera aceptado su destino. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa triste. Tu padre murió arrepentido. En su lecho de muerte, me confesó que había cometido el mayor error de su vida al separarte de Estrella, que había destruido la felicidad de su único hijo por orgullo y ambición. Andrés la miró sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Porque ya era demasiado tarde. Respondió simplemente. El daño estaba hecho, y yo tenía demasiado que perder. El agente se acercó, indicando que el tiempo había terminado. Una última cosa, dijo Isabela mientras se levantaba. La enfermedad cardíaca que tiene tu nieto es la misma que mató a tu padre, pero él se negó a operarse por pura cabezonería. No cometas el mismo error. No dejes que el orgullo de los Montalbán siga cobrándose vidas. Andrés la observó, mientras era conducida fuera de la sala. A pesar de todo el odio que había sentido, ahora solo quedaba una inmensa tristeza por lo que podría haber sido y nunca fue. 3 días después, Mateo fue dado de alta, aunque aún necesitaba reposo y medicación. Su recuperación avanzaba con una rapidez que asombraba a los médicos. Es un luchador, comentó el doctor Mendoza mientras firmaba el alta, como toda su familia. Por lo que veo, Andrés había dispuesto que se trasladaran temporalmente a su villa privada en el resort, donde Mateo podría recuperarse en un entorno tranquilo y con todas las comodidades necesarias. Marina había aceptado con cierta reticencia, aún no completamente cómoda con su nueva posición. No es permanente, le había asegurado Andrés. Solo hasta que Mateo esté completamente recuperado. Después, podéis decidir libremente qué queréis hacer. Aquella tarde, mientras Mateo dormía y Estrella preparaba una infusión de hierbas en la cocina, Andrés y Marina compartían un momento a solas en la terraza, contemplando el atardecer sobre el océano. He estado pensando, comenzó Marina con cierta timidez. Siempre quise estudiar botánica profesionalmente, no solo por tradición familiar, sino porque realmente me apasiona. Andrés sonrió, reconociendo en ella la misma pasión que había visto en Estrella décadas atrás. La Universidad Autónoma de México tiene un excelente programa, comentó. Podrías empezar el próximo semestre. Si quisieras. Marina asintió, agradecida por la sugerencia pero no por las implicaciones financieras que adivinaba detrás. Puedo conseguir una beca. No quiero que pienses. Marina, interrumpió Andrés con suavidad. Entiendo tu orgullo. Lo respeto. Pero permíteme al menos ofrecerte esta oportunidad, no como una limosna, sino como una restitución por todos los años perdidos. Ella guardó silencio, considerando sus palabras. Además, continuó él, tengo un proyecto que podría interesarte. ¿Qué proyecto? Estoy pensando en transformar parte del resort en un centro de investigación botánica, un lugar donde se estudien y preserven plantas medicinales tradicionales, donde se combinen los conocimientos ancestrales con la ciencia moderna. Los ojos de Marina se iluminaron con genuino interés. Eso sería increíble. Y necesitaría una directora, concluyó Andrés. Alguien con conocimientos, pasión y una conexión especial con las plantas. Alguien como tú. Antes de que Marina pudiera responder, Estrella apareció con una bandeja de tazas humeantes, infusión de manzanilla y hierba de San Juan. Anunció, perfecta para momentos de decisiones importantes. Los 3 sonrieron, conscientes de lo mucho que habían perdido, pero también de lo mucho que habían recuperado, mientras compartían aquella simple infusión. Contemplando el sol que se hundía lentamente en el horizonte, Andrés supo que, a pesar de todo el dolor y las mentiras, la verdad finalmente había triunfado. La justicia seguiría su curso con Isabela y Héctor, pero para ellos había comenzado ya el camino de la redención y la reconstrucción, una nueva familia Montalbán, forjada no en el orgullo y la ambición, sino en el amor y la verdad. Y mientras Mateo dormía pacíficamente en la habitación contigua,
su corazón ahora fuerte y sano. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de una segunda oportunidad. 6 meses después, el Centro de Investigación Botánica Estrella Mendoza abría oficialmente sus puertas en el ala este del Resort Montalbán en Acapulco. Lo que antes habían sido lujosas suites, ahora albergaba laboratorios de última generación, un herbario, una biblioteca especializada y amplios invernaderos donde crecían cuidadosamente catalogadas cientos de especies medicinales. Marina, elegante en un sencillo vestido verde, recibía a los invitados en su calidad de directora. A sus 33 años, combinaba ahora sus estudios formales en la universidad con la dirección del centro, cumpliendo el sueño que durante tanto tiempo le había parecido inalcanzable. «Mamá, mira lo que he encontrado». Mateo, completamente recuperado, corría hacia ella sosteniendo cuidadosamente una pequeña planta. «Creo que es una variedad de digitalis que no teníamos catalogada». Marina examinó el ejemplar con interés profesional mientras acariciaba el cabello de su hijo. El cambio en Mateo era asombroso. Sus mejillas sonrosadas y su energía inagotable apenas recordaban al niño pálido y frágil de meses atrás. «Tienes razón», confirmó, impresionada. «Tendremos que estudiarla detenidamente. Parece tener características híbridas fascinantes, el don del niño para identificar variedades botánicas, y sus propiedades se había revelado como extraordinario, superando incluso el conocimiento intuitivo que Estrella y Marina compartían. Era como si hubiera nacido con una conexión especial con el mundo vegetal, una sensibilidad que los científicos visitantes encontraban asombrosa en alguien tan joven. «Llévala al laboratorio 3», sugirió Marina. «La abuela te ayudará a documentarla adecuadamente». Mateo asintió con entusiasmo y salió corriendo hacia donde Estrella, ahora oficialmente reconocida como una autoridad en botánica tradicional mexicana, trabajaba con un equipo de jóvenes investigadores. Marina observó a su hijo alejarse, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Los últimos meses habían traído más cambios de los que jamás hubiera podido imaginar. Un nuevo hogar, una carrera prometedora, una familia reconstruida y, sobre todo, la verdad que durante tanto tiempo le había sido negada. «¿Pareces feliz?». La voz de Andrés interrumpió sus pensamientos. Se había acercado silenciosamente, impecable en un traje informal que sustituía a los severos atuendos ejecutivos que solía llevar. También él había cambiado, como si el peso de 30 años de mentiras se hubiera levantado de sus hombros. «Lo estoy», confirmó ella. «A veces todavía me cuesta creer que todo esto sea real». Andrés asintió, comprendiendo perfectamente. Para él también resultaba a veces abrumador haber recuperado no solo a Estrella, sino descubrir que tenía una hija y un nieto extraordinarios. «Ha llegado esto de Ciudad de México», dijo, entregándole un sobre oficial. «Pensé que querrías verlo cuanto antes». Marina lo abrió con dedos ligeramente temblorosos. Era la resolución judicial del caso contra Isabela y Héctor, culpables de todos los cargos. Leyó en voz alta. «Sentencia: 12 años para Isabela, 8 para Héctor, con posibilidad de reducción por cooperación con la justicia». Un suspiro escapó de sus labios. No era alegría lo que sentía, sino la sensación de que un ciclo se cerraba definitivamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó mirando a Andrés con preocupación. Después de todo, Isabela había sido su esposa durante 3 décadas. «En paz», respondió él tras un momento de reflexión. «Es justicia, no venganza, y lo más importante es que ya no pueden hacernos más daño». Marina asintió, guardando el documento en el sobre. El pasado quedaba atrás. Era el futuro lo que ahora importaba. «Hay algo más», continuó Andrés, sacando otro sobre de su chaqueta. «Los resultados finales de los análisis genéticos de Mateo». Este sobre lo abrieron juntos, leyendo simultáneamente el informe médico. La sonrisa que iluminó el rostro de Marina expresaba más que 1000 palabras. «La reparación ha sido completamente exitosa», leyó Andrés en voz alta. «No hay indicios de que la condición vaya a repetirse o complicarse en el futuro. Mateo puede llevar una vida absolutamente normal, sin restricciones». Marina cerró los ojos brevemente, permitiéndose saborear el alivio. Su hijo estaba sano, completamente sano. «Deberíamos compartir esto con mi madre», dijo finalmente. Ha estado preocupada, aunque intentaba no demostrarlo. Se dirigieron hacia los invernaderos principales,
donde Estrella y Mateo estaban inmersos en la catalogación de la misteriosa planta. La escena era enternecedora. Abuela y nieto, cabezas juntas sobre el espécimen, una complicidad natural entre ellos. «Tenemos noticias excelentes», anunció Marina, mostrando el informe, mientras Estrella leía el documento. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Abrazó a Mateo con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. «Es el mejor regalo que podríamos haber recibido para hoy», dijo, secándose una lágrima. «¿Hoy?», preguntó Mateo confundido. «¿Qué tiene de especial hoy?». Los tres adultos intercambiaron miradas cómplices. «Es una sorpresa», respondió Andrés, guiñándole un ojo. «La verás esta tarde». La inauguración oficial del centro concluyó al atardecer, cuando los últimos invitados se marcharon satisfechos tras contemplar las instalaciones y escuchar las conferencias de los especialistas. Pero para la familia Montalbán, la verdadera celebración estaba a punto de comenzar. Se dirigieron hacia el área más hermosa de los jardines, donde un pequeño grupo de personas los esperaba junto a un improvisado altar, rodeado de flores. Paulina, Mercedes y otros amigos cercanos sonrieron al verlos aproximarse. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, aunque su expresión indicaba que comenzaba a entender. «Una boda», respondió Marina, sonriendo ante el asombro de su hijo. «Los abuelos van a renovar sus votos después de 33 años, Estrella», que había cambiado su habitual ropa de trabajo por un sencillo vestido blanco. Tomó la mano de Andrés. Sus ojos, al mirarse, contenían toda una vida de amor interrumpido, pero nunca extinguido. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. Cuando el oficiante les pidió que intercambiaran sus votos, Andrés tomó las manos de Estrella entre las suyas. «Hace 33 años. Te prometí que nada ni nadie nos separaría», comenzó con voz ligeramente quebrada. «Fallé en esa promesa, pero hoy, ante nuestra hija y nuestro nieto, te prometo que no habrá un solo día en que no agradezca este milagro, esta segunda oportunidad que la vida nos ha concedido». Estrella, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: «El destino conspiró para separarnos, pero también para reunirnos. Te amé entonces con la pasión de la juventud. Te amo ahora con la sabiduría de quien ha conocido la pérdida y el reencuentro». Cuando intercambiaron anillos, Mateo se adelantó con orgullo para entregarlos sobre un pequeño cojín. En cada uno habían grabado la misma inscripción que contenía el medallón: Amor Vincit Omnia. Tras la ceremonia, una pequeña celebración se desarrolló en los jardines iluminados con farolillos. Marina observaba a sus padres bailar lentamente bajo las estrellas, sus rostros reflejando una felicidad serena. «Es como un cuento de hadas», comentó Paulina, acercándose con 2 copas de champán, «pero con un final mucho mejor». Marina sonrió, aceptando la copa. «La vida rara vez nos da segundas oportunidades tan perfectas». Su mirada se desvió hacia Mateo, quien conversaba animadamente con un joven botánico del centro. Su hijo estaba sano, tenía una familia completa, un futuro brillante. «Por cierto», continuó Paulina, «¿has oído lo de la Fundación Mateo Montalbán?» Marina asintió. La fundación, creada por Andrés para financiar tratamientos cardíacos a niños sin recursos, ya había ayudado a decenas de familias en situaciones similares a la que ella misma había enfrentado. «Es la forma que ha encontrado mi padre de dar sentido a todo lo ocurrido», explicó. «Transformar el dolor en esperanza para otros». La noche avanzaba tranquila mientras la pequeña celebración continuaba. Bajo un enorme árbol florecido, Andrés y Estrella compartían un momento de tranquilidad. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó ella, recostada contra su hombro. «El día en que nos conocimos, hace 35 años», respondió él sin dudar. «En este mismo jardín». Estrella sonrió, sorprendida de que lo recordara con tanta precisión. «Tu padre acababa de contratar a mi familia como jardineros. Yo estaba plantando orquídeas junto a la fuente. ¿Y tú?». «Yo me quedé paralizado al verte», completó Andrés. Nunca había visto a nadie tan hermoso y tan natural al mismo tiempo. Se miraron en silencio, la complicidad de décadas fluyendo entre ellos como una corriente invisible. «Hemos perdido tanto tiempo», murmuró Estrella con un deje de melancolía. «No», respondió Andrés con firmeza. «No lo hemos perdido. Ha sido solo un largo desvío hacia donde siempre debimos estar». En ese momento, Marina y Mateo se acercaron a ellos, los 4 generaciones de Montalbán,
finalmente reunidos bajo el cielo estrellado de Acapulco. ¿Puedo mostrarles algo?, pidió Mateo con entusiasmo. He estado trabajando en ello todo el mes. Los condujo hacia un pequeño sector aislado del jardín, iluminado suavemente con luces tenues. Allí, dispuestas en un patrón circular, florecían docenas de orquídeas de distintas variedades, todas ellas blancas. El jardín estrella, anunció con orgullo. Cada orquídea representa un año que estuvieron separados, y en el centro, en medio del círculo, una única orquídea de un blanco inmaculado destacaba sobre las demás, exactamente igual a la que Estrella había encontrado aquel lejano día en que comenzó su historia de amor. Para que nunca olvidemos, concluyó Mateo, que incluso las historias más tristes pueden tener un final feliz. Mientras la familia se abrazaba en silencio bajo la luz plateada de la luna, Marina comprendió que el verdadero milagro no había sido encontrar sus raíces, ni siquiera la curación de Mateo. El verdadero milagro era que, a pesar de todas las mentiras y manipulaciones, el amor había encontrado su camino, porque, tal como decía la inscripción del medallón que ahora colgaba abierto en el centro del jardín estrella, el amor todo lo vence.